Esta semana arranca una nueva era en Estados Unidos al asumir la presidencia de ese país un multimillonario que, según sus discursos, es partidario del aislamiento de los Estados Unidos, toma distancia de sus aliados y muestra una particular hostilidad hacia México. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Veremos si en la práctica del gobierno, en la nación más poderosa de la Tierra que necesita a sus aliados para seguir siendo líder mundial, Donald Trump se modera y cambia en los hechos lo que ha venido diciendo con palabras. Bienvenidos, yo soy Ezra Shabot. Llama la atención que la mayoría de los nombramientos hechos hasta ahora por el próximo presidente, en sus opiniones, no coinciden con lo que predicó en campaña. Su secretario de Estado, Rex Tillerson, afirma que Rusia es adversaria de Estados Unidos y que los acuerdos con la OTAN son inviolables y que es necesario comprometerse más con México por su importancia en el hemisferio. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Este viernes arranca la era Trump en la presidencia de los Estados Unidos. No sabemos cuánto va a durar, si 4 o 8 años. Hay algunos que dicen que puede durar menos. Sin embargo, me queda una gran interrogante. ¿Qué vamos a ver en la presidencia de Trump? Lo que ha dicho en sus discursos de campaña y posteriormente ahora como presidente electo, o lo que dicen los miembros de su gabinete, que es totalmente lo contrario. ¿Qué tal es, Jorge? Bueno, yo creo que nadie sabe lo que vamos a ver en la era Trump. Yo no sé si el propio Trump lo sabe con mucha claridad. Es un gabinete, como tú decías, de plutócratas, de millonarios, sí. Todos son millonarios, y combinados con militares de línea muy dura, personajes de línea muy dura. Pero en las comparecencias ante el Senado, los principales hombres, el futuro secretario de Estado, el procurador, el del jefe de la CIA, el de la defensa, han dicho lo contrario de lo que al mismo tiempo venía diciendo Donald Trump. Ese es el gran interrogante y es la forma también en que dejan un poco en suspenso a la opinión pública y a los otros gobiernos en el ámbito internacional, porque no saben a qué atenerse, si es a lo que dice Trump o a lo que dicen sus funcionarios. Quizás es confusión, quizás es algo intencionado precisamente para saber, para tener amplitud de medidas y sorprender un poco a sus socios y adversarios en la lógica de Trump, ¿no? Yo creo que un poco este discurso de los funcionarios ante el Senado tiene que ver con que si ellos reproducen frente al Senado el discurso de Trump, no los aprueban. O sea, es imposible que en ese tipo de discurso llevado ante un Congreso, en donde fueran a decir que van a enfrentar a Rusia y que van a poner un muro y que van a acabar con los tratados de libre comercio, esto prácticamente los vetaría, y estos señores están intentando encontrar, primero por un interés muy particular. Hay que recordar que todos estos viejitos multimillonarios tienen intereses muy claros. Intereses que están ligados con sus empresas, el caso de Ross, el secretario de Comercio, en el caso de México, gente que ha estado vinculado a todo un crecimiento. El secretario económico de Estado, Tillerson, que es Tillerson con Exxon. Era Exxon, director de Exxon. O sea, gente que de una u otra manera estaría en una lógica totalmente distinta a la de Trump. Que si eso puede cambiar, probablemente, porque como decía el mismo Trump, sí, yo me aproveché del sistema y vengo aquí a transformarlo, no lo sabemos. Creo que hay un ingrediente adicional que es lo que ha creado Trump y que es todavía más preocupante, y que es la estructura familiar. O sea, además de su propio gabinete, que uno encontraría cierta racionalidad, hay una estructura familiar, ¿no? O sea, el yerno, sí, el señor Jared Kushner, que empieza a convertirse algo así en su enviado para, además lo nombra como asesor para asuntos de Estado, que es un cargo formal, que no sé si en la... Es el principal cargo de asesor que hay en de la asesor en Estados Unidos, y no sé si esto es legal desde el punto de vista de la legislación norteamericana, porque pues es un elemento de nepotismo que desde las épocas de Kennedy se habían ya quitado, cuando Robert Kennedy era el fiscal general con John Kennedy. Creo que estamos viviendo una situación en donde las cosas están empalmando unas con otras. Es un verdadero revoltijo que tenderá, por supuesto,
a aclararse o por el contrario a generar un choque de intereses que puede generar mayor confusión durante los primeros meses de la administración del señor Trump. Pienso que viene un discurso fuerte contra México, Sí. Que va a refrendar en su toma de posesión el viernes, va a refrendar lo que dijo en campaña. Él habló para la galería, tiene que cumplirle a la galería, pero me parece esquizofrénico que mientras él dice eso, el que designó para Homeland Security, el de Seguridad Interior de los Estados Unidos, dice que un muro con México no resuelve absolutamente nada, que hay que buscar otros factores. Y el que designa como secretario de Estado dice que Rusia es adversario de Estados Unidos y que México juega un papel fundamental en la alianza de nuestro hemisferio. El que nombra al frente de la Secretaría de la Defensa, el general Mattis, si no me equivoco, dice que el acuerdo en materia nuclear con Irán es positivo y que es muy bueno. Cuando decía Donald Trump que era un acuerdo tonto, el acuerdo más tonto fue la palabra que empleó, que haya firmado los Estados Unidos. Y también dice el secretario de la Defensa que los organismos como la CIA han venido funcionando bien, cuando Donald Trump los acaba de descalificar como burros por el espionaje. Hasta Gestapo les dijo. Hasta Gestapo les dijo por denunciar la intervención rusa en sus elecciones. Me parece que viene la esquizofrenia y nunca se pagan buenas consecuencias por eso. No, nunca se pagan buenas consecuencias. Lo que sucede también es que es un lenguaje confuso, porque lo que es confuso es la administración. Salvo los militares, que van a estar 3 militares que están en puestos de posición, la enorme mayoría de los demás miembros del gabinete de Trump, ninguno ha estado en posiciones de gobierno, como el propio Donald Trump. Entonces, va a ser unas reuniones de gabinete y de trabajo muy difíciles, porque Donald Trump, además, a las 3 de la mañana, independientemente de lo que se diga el gabinete, va a estar tuiteando, y van a tener una esquizofrenia que quizás eso es lo que más va a lastimar las relaciones internacionales, la confusión que se genera. ¿Con qué te quedas? Si eres gobierno de México, ¿con qué te quedas? ¿Con lo que dice Mattis o lo que dice Kelly o con lo que dice Tillerson, que los 3 hablaron bien de México, o con lo que dice Trump, que está presionando a las armadoras automotrices para no entrar? Quizás la pregunta es ¿qué vamos a hacer nosotros como país ante eso? Hay muchas cartas. El presidente Peña decía el otro día que toda la relación va a estar en negociación, no solamente el TLC cuando se abra eso. Y hay temas como lo que tú señalabas, como lo que se señalaba en las comparecencias, como es la seguridad hemisférica, más allá del narcotráfico, el tema del terrorismo y eso, seguridad hemisférica, que para Estados Unidos México es una pieza clave. Eso también va a estar en negociación. Me parece que son los temas que se deben abordar. Ya se lo planteó claramente el presidente chino en Davos, Xi Jinping en Davos, cuando le dijo, mire, señor Trump, usted puede decir lo que quiera hasta el 20 de enero. Después del 20 de enero, o sea, no puede decir esto porque cualquier palabra que usted diga va a ser tomada en serio. O sea, hasta ahora es campaña y usted puede seguir diciendo lo que quiera. En el momento en que cuando usted tome posesión, haga una declaratoria en función de dividir a China o de enfrentar a China, se va a enfrentar a un poder que tiene la capacidad de ponerle a los Estados Unidos, de imponerle a los Estados Unidos también determinado tipo de condiciones. Y creo que ese es un elemento fundamental para poder definir hacia dónde iría. Trump, refiriéndose a su gabinete, dijo que digan lo que quieran. Ellos pueden decir lo que quieran. Cuando le dijeron, oiga, pero está diciendo cosas contrarias a usted, que digan lo que quieran, aquí el que gobierna soy yo. Finalmente a los autócratas hay que creerles, porque esos son los que tratan de hacerlo. Y referente a la reacción de México, creo que la parte fundamental y positiva del discurso de Peña es cuando uno se reacciona claramente, reacciona el presidente y le dice, no vamos a pagar el muro. O sea, en este juego de negociaciones que te quede claro que el muro no es negociable, yo no te pago nada, haz lo que quieras, a ver cómo lo vas a poner, a ver quién te lo va a financiar y de qué manera lo haces. Y segundo, quieres una negociación, perfecto, pero vamos a negociar todo en un paquete, no cachitos, porque esto ha sido la parte clara, por supuesto, como buen negociante, Trump quiere encontrar debilidades para negociar el tema centroamericano, el tema de la frontera, el TLC.
Vamos a negociar, y esa es la parte creo que México tiene que fortalecer esto, un paquete completo. Vamos a negociar la posición de México frente a la posición norteamericana y ahí sí, entonces encontramos cada uno de los flancos para enfrentar a una posición norteamericana que tendrá, en medio de esta esquizofrenia, que definir qué quiere frente a nuestro país. Coincido plenamente contigo, Ezra. Me parece una posición inteligente y de defensa de los intereses de México, decir vamos a negociar si quieres, pero la relación integral. O sea, tú quieres negociar el Tratado de Libre Comercio, muy bien, nosotros hemos vivido sin Tratado de Libre Comercio muchos años, pero entonces también vamos a negociar los flujos migratorios. Tú me pones un muro en la frontera, bueno, a lo mejor yo levanto todas mis puertas que tengo en la frontera sur y dejo pasar gente. Tengo mi propio papel allá, o quieres que juegue como un muro de contención allá. En fin, vamos a negociar integralmente, me parece perfecto. Hay cartas que son muy importantes. A ver, estamos nosotros poniendo recursos, muertos, violencia, inseguridad en la lucha contra las drogas. Yo creo que es una lucha que hay que dar. Sí. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos está legalizando la marihuana. Y Estados Unidos no vemos que tenga el mismo esfuerzo ni la misma lógica. Es pregunta, es retórica quizás, pero México podría decir, bueno, yo voy a encargarme de mi seguridad interior, que no haya asaltos, que no haya robos, voy a poner los recursos en eso. Si quieren llevar marihuana hacia Estados Unidos... La goma de opio, no es mi problema. Sí. Hay dos posibilidades ante eso, o estableces una estrategia común para acabar con la amapola, con la goma de opio y con el consumo también del otro lado. Bueno, cada uno hace su tarea o lo que le interesa como tarea. Esas son las rupturas que pueden ser muy peligrosas para los propios Estados Unidos. ¿Hasta dónde la democracia norteamericana tiene instituciones para contener a un hombre ignorante, a un autócrata, a un hombre que pretende gobernar como si los Estados Unidos fueran Rusia? Ese es el gran interrogante. ¿Hasta dónde la Cámara de Representantes, el sistema judicial, puede contener a un hombre que no conoce, que no entiende y que además consiguió pues, desafiar a todo el poder en su conjunto y lo logró? Creo que ese es el gran interrogante, que pues el viernes veremos una escena que no nos va a gustar mucho. Pero también tenemos, pero ahí también tenemos algo que tú decías al principio. ¿Va a durar 4, va a durar 8 o va a durar 2 años? Ningún presidente en la historia de Estados Unidos ha llegado con tantos conflictos de interés y con tantos temas controvertidos de su vida personal que lo ponen desde el día 1 en el borde del impeachment allá. Sí, y creo que debemos atenernos al consejo que le dio Michael Bloomberg al gobierno de México. Con Donald Trump, fíjense en los hechos y no en sus dichos. Por supuesto, hay algunos hechos que ya son hostiles. General Motors hoy en la mañana acaba de anunciar que ya no va a construir unas partes de las camionetas, de sus camionetas, que se las lleva a la planta en los Estados Unidos. En fin, vienen hechos que están ya ocurriendo, sucesos que son hostiles a México, y esos no son palabras, sino que nos afectan en empleos. Jorge, Ezra, se nos fue el programa y a Barack Obama se le fue sus 8 años de gobierno, cobró su última quincena en la Casa Blanca. Comienza la era Donald Trump. Hasta la próxima semana.